enfrenta los retos a los que se enfrenta el sector exterior español en este año, que es un año que va a ser complicado, ¿no? Y para eso tenemos bueno, el esquema que vamos a seguir es el habitual de estos webinarios. Va a haber un panel en este caso, con 3 ponentes que ahora los presentaré de primera magnitud, de primera serie. Después del coloquio, vamos después del panel que yo voy a moderar, abriremos un debate con los participantes para el que quiera hacer preguntas o comentarios, y ahí os sugiero que bien que utilicéis el chat o que levantéis la mano y os doy la palabra, ¿no? para que podáis intervenir. Y luego hará Enrique Fanjul de Iberglobal, hará una pequeña conclusión, un pequeño resumen de los temas que hemos tratado, y la idea es que acabemos, tal y como está previsto, a las 6:15 en punto, ¿no? Y os decía que tenemos un panel de expertos de primera fila para hablar sobre los retos del sector exterior español. Por orden alfabético, ¿no? Miguel Cardoso es economista jefe para España y Portugal de BBVA Research. Miguel es economista jefe para España de BBVA Research desde el año 2020, creo recordar. Bueno, dirige un equipo de 13 economistas dedicados a temas de análisis macroeconómico, sectorial, bueno, de la economía española. Ha sido economista jefe también para Chile y economista senior para mercados emergentes. Ha sido profesor de economía en la Carlos III de Madrid y asesor del director general de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Estado de Hacienda y Crédito Público en México, ¿no? Es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, o sea que debe ser bastante monetarista, porque, por lo que sabemos, ¿no?, de la Universidad de Minnesota, y además licenciado en Economía por el Tecnológico de México, ¿no? Y es experto además en políticas de promoción de exportaciones, de internacionalización, ¿no? Silvia Iranzo es doctora en Economía y Empresa, técnico comercial y economista del Estado. Es consejera independiente de varias cotizadas, como Técnicas Reunidas, Artificial, el Instituto de Crédito Oficial. Es miembro de pleno de la Corte Española de Arbitraje, patrona de la Fundación INCIPE, profesora de Economía en CUNEF y en el Instituto de Estudios Bursátiles, y con una amplia experiencia en la administración en temas relacionados con comercio exterior, porque ha sido secretaria de Estado de Comercio, ha sido presidenta de ICEX, Investing in Spain, y además ha sido embajadora de España en Bélgica, ¿no? Y bueno, ha sido también consejera, pues, de otras empresas como Indra, por ejemplo, o Tecnocom, CESCE, en fin. Y además ha sido miembro del jurado de los premios Princesa de Asturias, tiene la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y ha sido también medalla de oro de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ¿no? Y Antonio Merino, director de estudios y economista jefe de Repsol, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma, MBA por el Instituto de Administración de Empresas, ha realizado cursos en CENFI, o sea, en el Banco de España, en Harvard, y como os decía, actualmente es el director de estudios y economista jefe de Repsol. En la administración pública ha trabajado en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, fue subdirector general adjunto de Deuda, subdirector de Relaciones con Organismos Monetarios Internacionales, ha sido secretario de la Comisión Interministerial para la Introducción del Euro en las administraciones públicas, consejero del Banco Europeo de Inversiones, miembro alterno del Comité Monetario de la Unión Europea, en fin, con un currículum también bastante amplio como sus dos compañeros de panel, ¿no? Se incorporó en el año 2000 a Repsol, en distintos puestos hasta el que ocupa actualmente, y además colabora bastante con el Instituto con la Agencia Internacional de la Energía, ¿no?
Bueno, gracias a los tres ponentes por aceptar participar en este panel. Y si os parece, empezamos. Lo que voy a hacer es una serie de preguntas cortas para que vayáis comentando y Miguel, Antonio, Silvia, podéis interrumpir, podéis hacer comentarios a lo que hayan opinado los demás, los otros tres ponentes, ¿no? Entonces, empezamos, Silvia, si te parece, contigo. Y el primer tema es bueno, ver un poco la foto, ¿no? Más general, ¿no? Cómo nos van a afectar o cómo nos pueden afectar estas tensiones geopolíticas que estamos viviendo, aunque parece que van reduciéndose, pero cómo nos pueden afectar a nuestro sector exterior estas tensiones geopolíticas a nivel internacional, ¿no? Cómo nos afectan en España. Sí. Pues muchas gracias, Tony, por contar conmigo en este seminario. Gracias a todos los demás, a mis compañeros en esta mesa y a todo el público, por supuesto. Mira, tratando de responder a tu pregunta, ¿cómo nos afectan? Ya nos están afectando y nos van a seguir afectando. Yo, por clasificar, digamos, estos conflictos geopolíticos, haría una clasificación muy general de, bueno, aquellos donde España es parte del conflicto y aquellos donde no lo es. Donde es parte del conflicto, pues tengo que señalar el conflicto con Argelia, porque se nos ha caído de lleno a raíz del alineamiento por parte de España con Marruecos en todo lo que son las tesis de este país sobre el Sáhara Occidental. Entonces, precisamente la enemistad de Marruecos y Argelia, enemistad a muerte, procede precisamente de esta cuestión del Sáhara Occidental, aunque hay otros elementos también. Pero en fin, esto ha provocado que Argelia emprenda dos acciones hostiles contra España, como perfectamente sabéis. Una, pues prácticamente ha paralizado el comercio con España y viendo las cifras, pues hemos perdido sencillamente 900 millones de euros de exportación a este país de un año para otro. Y después, la segunda gran acción hostil, bueno, perdona, como parte de esta, de la primera, es que también se han paralizado proyectos emblemáticos de determinadas grandes compañías españolas en Argelia, proyectos de construcción, ingeniería, etcétera. Y eso también nos ha supuesto decenas de millones de euros. Y la segunda gran acción es habernos retirado el gas que procedía del gasoducto GME. De esto sabe más Antonio Merino que yo, pero entiendo que nos ha retirado el 60% de su suministro de gas a España. Claro, en la medida en que esto supone más precio, porque ahora tenemos que importar GME y hay que regasificarlo, pues más coste, más déficit comercial y más desequilibrio de nuestra balanza con Argelia. Y además, pues naturalmente más inflación. Y luego, pues por la parte, digamos, restante que todavía no suministra por Medgas, pues también los precios han encarecido. Pero en fin, la cuestión es que el déficit comercial con Argelia pues ha subido más de un 100%. Y estos mercados, este mercado que los exportadores españoles han perdido, pues Argelia se lo ha otorgado a otros, es decir, a los franceses, a los italianos, y por tanto yo creo que es un mercado que de aquí a muchísimos años pues se ha perdido para los españoles. Luego están los conflictos donde España no es parte y naturalmente el primero al que me tengo que referir es a la guerra con Ucrania, ¿no? Ya en 2014, cuando Rusia invadió Ucrania, pues perdimos unos 930 millones de euros de exportación a Rusia, donde mucho eran productos agrícolas, como sabéis. Y en esta ocasión, pues entre el 21 y el 22, también hemos perdido del orden de 900 millones de euros de exportación española a Rusia. Y eso pues tampoco lo vamos a recuperar en muchísimo tiempo. Y por no hablar de las inversiones que hemos tenido que retirar, pues Inditex, Mango, Amadeus y un etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos tenemos, aparte de estos que yo he citado, de aquí al futuro? Bueno, pues la idea general, el gran riesgo es la división del mundo en zonas de influencia derivado sobre todo del conflicto entre China y Estados Unidos. Entonces, este conflicto pues, nos depara muchos riesgos, pero también oportunidades. Entonces, de los riesgos, claro, el principal, el riesgo de alta intensidad, de muchísimo daño, aunque yo lo veo poco probable de momento, estuviera
una escalada militar entre estos países. Yo creo que esa escalada de producirse pues, se referirá a Taiwán en primer lugar, será el primer gran conflicto militar y vamos a ver hasta dónde llega ese conflicto. No lo veo a muy corto plazo porque China se tiene que recuperar del COVID, etcétera, pero si ocurriera creo que sería un shock importantísimo para el comercio internacional. Pero aunque no se llegara a eso, en todo caso este conflicto China y Estados Unidos pues, también plantea enormes riesgos. Para empezar, la reacción de Estados Unidos ante todos sus conflictos con China pues, ha sido una ley que en parte es la que se enfrenta a China, que es la Inflation Reduction Act, que para España es un reto tremendo, porque Estados Unidos se ha vuelto mucho más proteccionista, ya lo devino con Trump y ahora pues todavía más. Entonces, pues en infraestructuras, en energías renovables, pues va a haber que hacer encaje de bolillos para poder seguir o entrar en ese mercado estadounidense. Pero por lo demás, pues este conflicto sí que nos plantea también oportunidades, porque es la oportunidad de sustituir a alguno de estos dos países como proveedor del otro. Es decir, por ejemplo, sustituir a China como proveedor de Estados Unidos o sustituir a Estados Unidos como proveedor de China. Luego está el riesgo de que se le vea a España como parte de ese bloque occidental, aliado de Estados Unidos, y nos puedan poner más pegas como exportador en ese mercado. Pero insisto, ahí puede haber oportunidades. Y luego, pues en general, la desglobalización a la que nos enfrentamos, pues es todo un reto, porque en general pues, supone menor eficiencia productiva para los países, pérdida de PIB por ese lado y encarecimiento de los suministros en general, lo cual pues, nos resta grados de competitividad. Pero como esto le está pasando prácticamente a todo el mundo, pues no lo veo como un riesgo específico, desde luego, español. Y bueno, otros conflictos que están ahí, pero ya nos han afectado. El conflicto con Irán, por ejemplo, ya no se le puede exportar a Irán grandes cosas, etcétera, etcétera. Y por lo demás, pues bueno, yo creo que de momento eso sería suficiente. Gracias, Silvia. La verdad es que muy interesante, ¿no? Y muy instructivo, ¿no? La división que has hecho entre o riesgos, ¿no? En los que somos protagonistas y riesgos en los que somos, digamos, que estamos metidos, pues porque estamos metidos ahí, sin comerlo ni beberlo, pero que nos afecta, ¿no? Antonio, otro de los, Merino, uno de los temas clave, ¿no? del año pasado, del anterior, y que parece que va a seguir afectando, en fin, tú eres mucho más experto que los demás que estamos aquí, es el tema de la energía. Es decir, ¿qué piensas que va a pasar con los precios de la energía en el 2023 y qué influencia puede tener eso sobre el déficit comercial español, ¿no? Está silenciado, Antonio. Está silenciado, no te oímos. Ahora, yo creo que ahora lo he quitado. Ahora ya sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a Tony por la presentación. Como mi pregunta es muy concreta, pues quería ir también de lo más concreto a lo más general. Lo más concreto es lo que son las exportaciones netas de energía y de productos químicos. Tienen un cambio a partir del año 2012 y dejan de contribuir tan negativamente. Es decir, que incluso en un escenario de precios altos como el que hemos tenido en el año 22, y me explicaré, la contribución no ha sido tan negativa como en otras ocasiones, porque una parte del valor añadido neto se ha generado en España. Esto es en cuanto al petróleo. Ha señalado también Silvia el tema del gas. Es cierto que el precio del gas pues, ha tenido un componente claro, que son los contratos, digamos, spot, pues han encarecido muchísimo por el problema alemán. Y bueno, también es verdad que había contratos de gas natural licuado que han sustituido a parte del gas argelino, pero algunos de ellos eran, digamos, a largo plazo y el coste puede ser que sea superior, pero no es el precio marginal de mercado. Entonces, sobre el tema de la energía, en el año 2022 los precios medios del petróleo fueron 90, pero los precios del barril de diésel fueron aproximadamente 130. Lo que estamos diciendo es que lo que España consume es diésel y hasta el año 2011, con la inversión masiva con la entrada de las refinerías de Repsol
y de Cepsa y una parte de modificación de BP para producir gasóleo, pues España ya es un país exportador de gasóleos. Antes era importador durante toda la década, siempre históricamente, ¿no? Pero básicamente desde el año 1990 nosotros somos intensivos en consumo de gasóleo por la construcción, por el transporte por carretera y porque la movilidad en España era gasóleo, y ahora lo que tenemos ahora es que ese gasóleo que se llegó a importar, 14 millones de toneladas, se está haciendo aquí. Hay algo de importación de vez en cuando, pero básicamente se hace aquí. En condiciones normales, pues el margen del gasóleo o el precio del gasóleo por encima de la gasolina, del petróleo, es relativamente estable, 10, 12 dólares, pero por el problema ruso, que son los que marginalmente traen el gasóleo a España, pues lo que se ha producido en el año 22 es una subida muy fuerte del precio del gasóleo respecto al crudo. ¿Eso qué ha significado? Pues que no se ha disparado tanto el déficit energético español, porque del precio real del gasóleo, pues prácticamente, como os decía, el 25 o 30% ha sido valor añadido neto generado en España por esta refinería. Luego, en el déficit comercial, la evolución es positiva. En el neto es negativo, pero para que os hagáis una idea con cifras de volumen, ¿no? Nosotros antes importábamos a 120 millones de toneladas y ahora el neto pues son 80. Eso quiere decir que nosotros estamos no solamente importando algo, o sea, en neto, sino que estamos exportando. No solamente estamos produciendo en España, sino que hay una parte de contribución positiva, venta de productos, gasolinas y gasóleo. Luego, el sector exterior de la economía española, energético, tiene en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, un componente que es que genera menos déficit para igual demanda, porque el valor añadido del producto frente al crudo se está quedando en un 80, en un 90% en España. En el gas no es el caso, pero ahora tenemos otro tema y es la electricidad. Nosotros hemos sido siempre netamente importadores de electricidad, pero desde el mes de junio-julio somos exportadores netos. Esto es un cambio importante también en nuestra balanza energética, porque nosotros ahora estamos exportando a Portugal y a Francia continuamente, prácticamente 8 o 6 gigas, que es bastante, es el equivalente a que estén funcionando pues tres reactores nucleares de 1000, ¿no? Es como si fuera 2 Almaraces o algo así. Y esto sí que es nuevo y esto también influye en la balanza energética, porque no se prevé que en el año 2023, por los problemas que tiene Francia con las nucleares, deje de tener problemas de falta de electricidad, y por lo tanto creemos que también lo va a seguir importando. Si me preguntan los precios, pues te contesto que yo para el 2000, aparte de que la crisis actual ha supuesto pues casi 8 dólares de caída en el precio del barril, mi perspectiva es que una parte muy, muy grande del precio final de los productos ha tenido que ver con las sanciones a Rusia y con la visión, entre otros, del G7 y de muchos analistas, de que se podía controlar y evitar que Rusia exportase, ¿no? Luego, finalmente, pues se ha entendido que para los americanos el problema es tener la gasolina cara y que, bueno, si pueden abaratar y que ganen menos los rusos con sus exportaciones, bien, pero que en ningún caso tienen interés en que deje de circular el crudo ruso, porque se encarecería. Entonces, en 2023 yo no espero precios tan altos de los productos finales, que es el que realmente influye en el IPC, porque se ha visto desde el 5 de febrero que, igual que ocurrió en diciembre, pues los rusos consiguen exportar y desviar sus exportaciones de productos a otros países. Nosotros importábamos unos 3 millones de barriles día de crudo y ahora prácticamente por barco no se importa nada, y ese crudo pues está llegando a otro sitio del mundo y nosotros estamos trayendo el crudo de otra zona. En lo que es la evolución, sí que siempre lo he dicho y me llama la atención, porque cuando miramos la cifra y la actualizamos cada vez va a más. Es decir, si nosotros miramos las principales rúbricas de bienes, hemos visto que está cayendo tanto los bienes de equipo en proporción como algo, alimentos y tabaco. Cae siempre el automóvil, salvo una pequeña corrección ahora estos meses, pero lo que más aumenta
en la contribución de exportaciones, no netos, sino de exportaciones, en la balanza de bienes española son las exportaciones de petróleo, derivados del petróleo, básicamente gasolina, gasóleo y algún otro producto como GLP y fuel óleo, y los productos químicos. La rúbrica de productos químicos, Repsol es el mayor productor de química básica, pero es impresionante cómo se exporta no solamente a Europa, sino al resto del mundo, y está muy relacionado, digamos, con Asia, pues productos químicos. Hasta el punto que, aunque es muy difícil, y algunos de vosotros sois más expertos que yo, si lo intentas hacer en bienes, o sea, no en nominal, sino en volumen, pues a mí lo que me sale es que en volumen, pues casi el 20% bruto de las exportaciones ya es energía y el 12% es químico. Esto antes era muy pequeño. Lo que más ha caído, como sabéis, pues es el tema del automóvil. Por lo tanto, en cuanto a los precios, yo espero que ya no hay una prima de riesgo de qué va a pasar con el gas y qué va a pasar con el petróleo y con los productos rusos, y por lo tanto los precios de la energía deberían ser menor. Nosotros, en lo que es las importaciones de gas, deberíamos tener una balanza comercial mejor, siempre, claro, negativa. No solamente no generamos gas, es que está prohibido explorar y producir gas y petróleo en España. Y sin embargo, bueno, pues la actividad de refinera y la actividad de transformación del gas a través de la generación eléctrica también se traduce en que el gas como tal va a tener un componente nuevo, que es la exportación, que hace que no tengamos tanto déficit energético como en los últimos, yo diría que 15 años, quitar del 19, porque hemos mejorado la generación de valor añadido y las exportaciones de petróleo y electricidad. Gracias, Antonio. Sí, muy interesante el comentario, ¿no? Porque efectivamente las exportaciones de derivados del petróleo, si se ven las estadísticas, ¿no?, han aumentado muy significativamente, igual que las de productos químicos, ¿no? De todas maneras, y eso obviamente amortigua, ¿no?, la balanza comercial energética, que sigue siendo negativa de todas maneras, ¿no, Antonio? Sí. No, es muy negativa. Lo que ocurre es que digamos que no, el tema al final de la balanza total, con la mejora de los servicios no turísticos y la recuperación de servicios turísticos en condiciones normales, sin este cambio en el valor añadido de lo que es la diferencia entre el precio del petróleo y del gasóleo, antes mayormente se iba fuera, pues estamos hablando de que se ha reducido la importación, por decirlo así, de productos finales petrolíferos que aparecían en la balanza prácticamente un 20%. Y en cuanto a la electricidad, no tenía los datos, esto empezó en junio-julio, entonces, ¿qué va a ocurrir en el 23? Mi opinión es que vamos a seguir exportando y que también va a tener un componente importante. De hecho, si miráis en enero, pues sigue igual, ¿no? Sigue creciendo exportaciones de petróleo, exportaciones de productos químicos, y sí es verdad que hay un cambio y no, que son el aumento de las exportaciones de autos. Estoy hablando de las rúbricas globales. Gracias, Antonio. Estamos entrando, y se ha mencionado tanto por Antonio como por Silvia, el tema del déficit comercial. Miguel, el déficit comercial ha aumentado, como todos sabemos, de una forma tremenda. Hemos llegado el año pasado a 68.000 millones de déficit comercial. ¿Qué va a pasar con el déficit de balanza de pagos por cuenta corriente? Entendiendo que, claro, el déficit de balanza de pagos por cuenta corriente es lo que al final mide si el sector exterior contribuye o no contribuye al crecimiento en España. ¿Se están recuperando lo suficiente los servicios, la exportación de servicios? ¿Hay riesgo de que entremos en una situación de déficit de balanza de pagos por cuenta corriente porque no aumenten lo suficiente la exportación de servicios o porque no aumente suficiente la exportación de bienes para compensar el déficit comercial? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Y efectivamente, vamos, yo creo que lo ha dejado Antonio relativamente claro al inicio. O sea, lo que tenemos es, aunque persiste este déficit en la balanza comercial de bienes, digamos que la buena noticia y algo que ha compensado ese desequilibrio que vemos actualmente es esta mejora, por ejemplo, del saldo en servicios, que
ha tenido un componente pues, muy atípico, ¿no? Se han incrementado estas exportaciones de servicios, sobre todo las de servicios turísticos, pero a la vez también se ha contraído, por ejemplo, pues, las salidas de los españoles fuera de España, ¿no? Entonces, esas importaciones de servicios también se han contraído más de lo que uno hubiera pensado, dada la recuperación que se ha producido. La gente con la COVID lo que ha querido es quedarse en España primero, después quedarse en Europa. El sector hotelero, pues en estos momentos tiene una demanda cautiva en ese sentido, proveniente de los países europeos y también de los españoles, porque como les decía, los españoles han comenzado a viajar al extranjero, pero no todavía con la intensidad que lo hacían antes de la pandemia. Entonces, el primer punto es, bueno, esto está compensando en parte, a corto plazo no creemos que se pueda revertir. Es importante que no se revierta, porque una de las razones, Antonio, es que con todo el incremento que hubo en el endeudamiento externo neto de la economía española previo a la crisis de 2008, pues se acumuló un saldo negativo con el resto del mundo, que llegó a ser de alrededor de un 100% del PIB. Ahora ya lo tenemos alrededor del 65% del PIB. Este proceso de desapalancamiento tiene que seguir para que la economía española deje de depender tanto de la financiación externa. En ese sentido, hacia adelante, bueno, creemos que en un entorno donde no vayamos a una recesión, donde continúe el crecimiento, es muy probable que las exportaciones sigan creciendo. ¿Por qué? Porque lo han hecho en un entorno relativamente difícil, que creemos que va a mejorar un poco durante los siguientes meses. En particular, el sector ahora mismo, las exportaciones de bienes están alrededor de un 5% por encima de su nivel prepandemia. En cuentas nacionales están un 7% las de bienes y servicios por encima de los niveles prepandemia. Es el único componente de la demanda interna que ha sobrepasado y de manera considerable esos niveles prepandemia, a pesar de sufrir el incremento en el coste de la energía. Sabemos que pues hay sectores relativamente importantes en la economía española que en estos momentos no pueden producir al 100%, precisamente por el incremento en el coste de la electricidad, sectores relacionados, por ejemplo, con la metalurgia, la cerámica, las azulejeras, que ven su competitividad mermada ante el incremento en el precio de la energía. La falta de disponibilidad de bienes intermedios, lo comentaba Antonio Merino, que está afectando pues, a sectores tan importantes para el sector exportador como el automotriz, pero también, por ejemplo, el de la aeronáutica, el de la producción de trenes, y que está impidiendo que nuevamente estas industrias trabajen al 100% de capacidad. Pero lo positivo de todo esto es que se ha compensado con la evolución favorable de algunos sectores que de verdad sorprenden cómo han crecido. Algunos tienen que ver, por ejemplo, en el último año, si ustedes ven la producción industrial, a pesar de estos problemas, ha crecido en promedio un 3% en 2022 frente a 2021 y está más o menos en línea con el nivel de 2019. Esto a pesar de estos obstáculos que mencionaba y como resultado del buen comportamiento, por ejemplo, de industrias que se han beneficiado del desconfinamiento, ¿no? Pues yo ahora estoy en mi casa, me he puesto chaqueta y corbata, pero normalmente ya nos hemos acostumbrado a teletrabajar y a lo mejor a no invertir tanto en nuestra apariencia, no comprar tanto vestido, no comprar tanto calzado. El calzado, el textil se ajustaron de manera importante conforme la gente no fue a trabajar, conforme no hubo celebraciones.
y el calzado y el textil se están recuperando. Todavía no llegan a los niveles de 2019, pero sí que van contribuyendo cada vez más conforme se han reducido las restricciones. La joyería también, por ejemplo, la alimentación, las bebidas alcohólicas, en la medida en que vamos nuevamente a estas celebraciones, a la restauración, están contribuyendo. Todos estos sectores que identifico como beneficiados por el desconfinamiento, por ejemplo, han tenido un crecimiento del 4,8% el año pasado. Hay un cambio de modelo productivo. Si ustedes ven, por ejemplo, también las exportaciones de maquinaria y equipo de todo tipo, lo que estamos observando es también un crecimiento relativamente importante. Lo mencionaba también Antonio con el tema de los vehículos de motor. Hemos pasado de un primer semestre del año pasado, donde la producción pues más o menos estuvo alrededor de un 20-25% por debajo de los niveles de 2019, a que durante el segundo semestre del año más bien solamente hemos estado alrededor de un 8% por debajo de los niveles del segundo semestre de 2019, con lo cual parece que estos obstáculos en las cadenas de valor están empezando a reducirse, las empresas están empezando a tener bienes intermedios y por lo tanto están nuevamente volviendo a exportar. También hay sectores que se han beneficiado con esta preocupación que hemos tenido por cuidar nuestra salud. Si ven, la industria farmacéutica pues ha tenido un comportamiento fenomenal y lo sigue teniendo. La industria relacionada también con, por ejemplo, el material de limpieza, todo lo que tiene que ver con los cuidados para no contagiarse, está teniendo un impacto muy positivo. Y después, lo que comentaba también Antonio, ¿no? La producción de energía eléctrica está y también de generadores eléctricos está teniendo un comportamiento bastante positivo. En parte esto se da no solamente por esta situación puntual, sino que también estamos viendo ganancias de competitividad que parecen ser relativamente permanentes en el tiempo. El diferencial de inflación frente a Europa ha estado, salvo un año 2021, si uno lo mide en términos del deflactor del PIB, el deflactor del PIB desde 2009 ha estado consistentemente evolucionando por debajo de lo que ha estado evolucionando el deflactor del PIB en el resto de Europa. Este es un esfuerzo que se ha repartido más o menos a partes iguales entre los márgenes de las empresas, que han crecido por debajo de los márgenes de las empresas en Europa, y de los costes salariales, que han crecido también por debajo de lo que han crecido los costes salariales en el conjunto de Europa. Para terminar, todos estos factores de ganancia de competitividad, de nuevos sectores que están sacando la cara por otros que en estos momentos no pueden producir porque los costes energéticos son relativamente elevados o porque no tienen insumos, creemos que el escenario hacia adelante va a ser más o menos de crecimiento. Este año un crecimiento de las exportaciones del 3%, el siguiente de alrededor de un 5%, por esta caída que estamos observando en el precio del gas y del petróleo, que aunque el precio de la electricidad se va a quedar todavía relativamente alto respecto a niveles prepandemia, sí que supone una mejora en las expectativas respecto a lo que se tenía hace 6 meses. Estamos viendo, como les decía, que se reducen los cuellos de botella. El proceso de desconfinamiento en China va a tener un impacto positivo, creemos nosotros, en el comercio internacional, en la medida en que China va a tratar de evitar mucha de la deslocalización, creemos que se puede producir, tratando de ser más competitiva, ofreciendo precios más bajos. Y esto, junto con el desbloqueo de estas cadenas de producción, la disponibilidad, por ejemplo, de semiconductores, debería de ayudar a la recuperación de las exportaciones, con el único riesgo de qué es lo que va a pasar con las importaciones. Tenemos dudas acerca de cuál puede ser la efectividad de los fondos Next Generation EU para generar demanda interna. Es muy probable que muchos de los insumos que se necesiten sean importados, y por lo tanto, en la medida en que se vaya acelerando
la ejecución de este gasto, es posible que las importaciones crezcan algo más. En todo caso, pensamos que 2023-2024 el saldo de la cuenta corriente va a mantenerse en positivo. Gracias, Miguel. Sí, la verdad es que es un mensaje optimista y sobre todo interesante, ¿no? Lo que has comentado de que parte de la explicación del aumento o de la mejora de competitividad de las empresas españolas se debe a una reducción de márgenes que han aceptado las empresas y a una contención de costes que también han conseguido las empresas, que es un poco también parte del éxito que tuvimos después de la anterior crisis, ¿no? El que hemos sido capaces, las empresas y el país, de apretarnos el cinturón para poder seguir compitiendo y exportando, ¿no? Vamos a entrar ahora un poquito más en detalle en temas de destinos de la exportación y me gustaría preguntarle a Silvia que comentara sobre lo que estamos apreciando en estos últimos años, que las exportaciones españolas a Europa están creciendo más que las exportaciones españolas a otros destinos. Y claro, sí. Sí. Perdona que te interrumpa, por complementar a Miguel, Sí. ¿me permites hablar un poco? Adelante, Antonio, sí. Antes de entrar en el tema geográfico. Yo creo que, aparte de que haya un tema de reducción de costes que hemos aceptado, hay un tema general muy, muy importante, que es la dinámica que tienen desde hace años las exportaciones españolas y especialmente desde el año, yo creo que el año 2013, yo diría el año 2013, pero bueno, podemos decir un poquito más. Y básicamente esa dinámica tiene que ver con el neto, lo que sería el valor neto de nuestras exportaciones. O dicho de otra manera, si uno analiza bien, pues eso, el saldo neto del sector energético, pues el valor añadido neto que explica el déficit es cada vez hay más valor añadido neto generado en España, pero lo importante de la tendencia española es que en cualquier tipo de sector los componentes españoles de la exportación en términos netos son mayores. O dicho de otra manera, somos el único país de la Unión Europea que ha aumentado la participación de los servicios domésticos, ingeniería, consultoría, auditores, todo lo que os podáis imaginar de servicios, comunicación, publicidad, lo que quiera, en el valor final de nuestras exportaciones. Y esto es clave porque es algo que explica no solamente que hayan aumentado nuestras exportaciones de servicios no turísticos, sino que es que en realidad en el saldo neto también han disminuido las importaciones de esos servicios. Luego, el saldo neto mejora algo más de lo que se percibe solo mirando las exportaciones. Y tenía aquí algún dato que era sencillamente para compartir, pero que a mí me llama mucho la atención, que por ejemplo hasta en el sector del automóvil, nosotros hemos conseguido, que es un sector que depende mucho de componentes extranjeros, hemos aumentado los componentes español de la exportación final, ¿no? Es decir, yo ahora mismo cuando alguien me dice, oye, pero ¿cuál es la evolución que decimos que justifica que haya un déficit por balanza corriente? Pues negativo, en el sentido que no hay déficit o que el déficit sea muy bajo. Pues yo creo que uno es, los costes laborales en España después de la crisis no se han recuperado, siguen siendo en media los más baratos de los grandes países de la Unión Europea, con lo que está ocurriendo ahora también. Y luego es que cuando tú miras la incorporación del componente importado sobre las exportaciones totales españolas, francesa e italiana, pues lo que te das cuenta es que el país que más mejora, pues realmente el que más mejora es España. No el que lo tiene más alto porque Alemania sigue teniéndolo más alto. Y yo creo que todo esto ayuda mucho a que en el saldo, ¿no?, de la balanza, no solamente por cuestión de aceptar reducciones de márgenes, que también lo han aceptado otros países europeos, sino que en comparación con los países europeos nos hemos especializado en dar ese componente de servicio español. Muy interesante y muy oportuno, ¿no? Porque efectivamente está creciendo vamos, yo creo que las últimas estadísticas, creo recordar haber leído que la exportación de servicios no turísticos supera ya
la exportación de servicios turísticos españoles, ¿no? Con lo cual, Sí, sí. que además generan mucho más valor añadido los no turísticos que los turísticos, ¿no? Pero bueno, Sí. volviendo al tema de la distribución geográfica, Silvia, ¿qué consecuencias puede tener que esté aumentando la concentración geográfica de nuestras exportaciones en la Unión Europea, que son países, bueno, son muy estables, pagan, tal, pero no crecen tanto como Asia o África o otras zonas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo he estado mirando los datos y es verdad que nuestra exportación a la Unión Europea, que llegó al 70%, en fin, estaba en ese entorno, pues es verdad que se ha venido reduciendo en línea con un objetivo oficial declarado de necesidad de diversificar la exportación. Es un objetivo loable porque no hay que poner todos los huevos en la misma cesta y si ocurre un incendio en una zona, bueno, pues es que no te jorobe todas las cifras de exportación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso es un poco relativo, ¿no? Ese objetivo, pues hay que cuestionarlo hasta cierto punto y me explicaré. Bueno, primero con los datos. Es verdad que, como ya he dicho, hemos llegado al 70% de exportación a la Unión Europea, pero en este momento estamos, según mis datos, en el 61%, cuando en el 2019 estábamos en el 58% de exportación a la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con otros países desarrollados no de la Unión Europea? Pues ahí, efectivamente, hemos reducido muchísimo, ¿no? Si estábamos en el 18% en el 2002, exportación a esos países, pues se ha reducido hasta el 15% en el 2022. Y me refiero a países, pues eso, OCDE no europeos, quitando algunos que son emergentes, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Australia, etc. Esos han venido cayendo. Y lo que esos han venido cayendo junto a los de la Unión Europea, que fueron cayendo por lo menos hasta el 2019, pues lo han ganado los emergentes y en desarrollo, que si en el 2002 eran el 18% de nuestra exportación, pues ahora mismo están en el 24%, aunque bajando un poquito desde el 25%, es decir, lo que ha aumentado la Unión Europea últimamente, pues lo han perdido esos países en desarrollo y emergentes, aunque no de una manera, no de una manera dramática. Entonces, ¿qué factores pueden haber influido? Bueno, yo señalo en primer lugar el diferencial de inflación. Es decir, si vemos las cifras de inflación, por ejemplo, en enero de 2003, somos el mejor país en inflación de la Unión Europea, salvo Luxemburgo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el exportador no solamente busca vender mucho volumen, busca mucho margen. Es decir, de todos los lugares y clientes a los que puede exportar, siempre va a elegir aquellos con los que hay más margen empresarial. Entonces, claro, en la Unión Europea, pues con ese diferencial de inflación, tiene la posibilidad de ser competitivo, pero también de llevarse parte de eso que gana, pues llevárselo en forma de margen. Y eso tiene toda su lógica. Otro factor que a mí me parece que también está pesando es pues esa autonomía estratégica de la Unión Europea, donde es lógico que España sea preferido como proveedor en este momento frente a mercados más lejanos que plantean más seguridad de suministro. Y luego, en tercer lugar, quiero resaltar una cuestión, y es que los exportadores lo están haciendo muy bien. Porque vender a países de la Unión Europea, sobre todo algunos de ellos, es difícil. Es decir, la exigencia de calidad en todos los sentidos es enorme. Y además, últimamente, y Tony lo hablábamos el otro día, pues cada vez el coste del compliance es mayor, porque todo está cada vez más regulado. Cada vez salen más directivas sobre necesidades de información, sobre necesidades de hacer due diligence, y estos costes van para arriba. O sea que, insisto, vender a la Unión Europea tiene muchísimo mérito porque es un mercado muy exigente. Entonces, en relación con esto, claro, yo quiero resaltar el hecho de que está muy bien tratar de diversificar, pero siempre que no sea a costa de aumentar, digamos, el riesgo país de los países a los que vendemos. Entonces, por ejemplo, mirando los países que ahora ya se llaman PASE, antes se llamaban PIDEM, pues esos 12 países, bueno, la valoración es complicada porque en esos países PASE hay 5 desarrollados de los que ya he hecho algún comentario, los demás no. Estos países PASE, es verdad que la exportación a estos países ha crecido en los últimos 20 años, tomando en conjunto los últimos 20 años,
Ha aumentado más. Perdona, Silvia, países PASE, para los que no están familiarizados, son los países prioritarios para la política comercial española, ¿no? Donde se intenta que aumenten nuestras exportaciones, ¿no? Efectivamente, perdonadme, son literalmente países con actuación sectorial estratégica. Actuación sectorial estratégica que permite, en fin, utilizar ese binomio país-sector, etc. Entonces, seleccionar los países y decir quiero exportar más aquí o menos allá está muy bien, pero claro, este es un mundo dinámico y esa lista tiene que estarse moviendo todo el tiempo porque hay países, pues por ejemplo Turquía es uno de los países PASE. No tengo nada contra Turquía, pero es verdad que es un país en este momento de altísimo riesgo de entrar en una crisis de pagos y con una deriva, digamos, autoritaria importante, y sabemos que eso para la economía, pues en general, no augura nada nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los países PASE es China. Hay otros 4, me parece, o 3, que son asiáticos y que están en los países PASE y que se trata de responder a esa asignatura pendiente eterna de España de nuestra exportación a Asia. Entonces, dentro de esos países PASE, pues están China, Japón, Corea del Norte, perdón, Corea del Sur, India, ¿no? Entonces, sí, la exportación a estos países está subiendo más que la media, está muy bien, pero por ejemplo, en el caso de China, ha subido muchísimo. Nuestra exportación a China hoy es 10 veces mayor que hace 20 años, lo cual pues está en consonancia con el hecho de que cada vez importamos más de China y nuestro déficit con China pues también cada vez es mayor. Pero, en fin, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con lo que deseamos, como dicen los ingleses, y seleccionar bien los países desde el punto de vista no solamente de la diversificación, sino también de su solvencia y su capacidad de pagos. Es decir, como decía nuestro compañero tristemente fallecido Juan Badosa, el objetivo de exportar es cobrar. Entonces, esto en cuanto a los hechos ya he hecho una valoración. Yo hago una valoración positiva, Tony, de este pequeño paso atrás en nuestra diversificación geográfica, porque creo que responde perfectamente al objetivo de autonomía estratégica, de seguridad de suministros y el hecho de que estamos exportando a un área, al fin y al cabo, extraordinariamente solvente, con muchísimos paracaídas, con muchísimas garantías y de alta exigencia. Otra cosa, y lo comento como sugerencia, supongo que en la Secretaría de Estado son cosas que se tienen en cuenta, pero cuando hablamos de diversificación geográfica hablamos de exportación. Yo creo que hay que hablar también de importación. Es muy malo concentrar la importación en muy pocos países. Y por poner un ejemplo, pues de la importación total en este momento de 457.000 millones, pues unos 49.600 proceden de China, es decir, el 11% de nuestra importación se hace a China. Entonces, como en este momento China está en el punto de mira por ese potencial que tiene de conflicto geoestratégico, geoeconómico o político, como se quiera llamar, pues desde luego a mí me parece que no deberíamos concentrar tanta importación en ese país. Y yo creo que la Unión Europea ya está en ello, con su estrategia sobre las materias primas, etcétera, etcétera. Y creo que habría que tratar de cambiar esa situación, no infringiendo normas de la OMC, no poniendo normas proteccionistas, que además no nos corresponde a nosotros, puesto que esa competencia está delegada a la Unión Europea, pero sí mediante más formación, más información, más incentivos, en fin, pues todas esas acciones que hace la Secretaría de Estado y que hace el ICEX. Bien, gracias, Silvia. Y quizás el resaltar el tema de que efectivamente el aumento de la concentración de exportaciones, como ha señalado la Unión Europea, bueno, es real, no es tan grande como podría parecer, pero eso sí da también seguridad a los exportadores de que van a cobrar, ¿no? Y son efectivamente mercados complicados, ¿no? Estamos acercándonos ya casi al final de nuestro webinario, con lo cual hay otras dos preguntas que me gustaría hacer a los panelistas y os rogaría que seáis muy breves en las respuestas, en los comentarios, para dar también un poquito de tiempo a que los participantes puedan hacer preguntas o comentarios, ¿no? Ha mencionado Silvia una cosa importante, que es el volumen, ¿no?, de importaciones de China.
es decir, que 40 y tantos mil millones, ¿no? El 11% de la importación, que de hecho parece que se ha convertido en el primer proveedor de España. Antonio, ¿esto es un riesgo para España o no? ¿O conviene hacer algo? ¿Qué comentario, qué ideas tienes al respecto? Yo creo que el tema de China y de la importancia de China en el comercio internacional, bueno, pues que va a continuar. No creo que van a cambiar las cadenas de valor un poco, pero tiene unas ventajas en determinados productos que las va a aprovechar, ¿no? Y me refiero a energía barata y con eso a una posición competitiva en todo lo que es los productos que necesitamos para la transición, que básicamente son minerales y tierras raras. Pero claro, si uno mira bien las relaciones con China, yo no creo que haya habido ningún impago con China, y lo que hay es que la aportación de valor neto de China, nosotros importamos, o sea, estamos exportando cada vez más a China, pero que lo que ocurre es que estamos exportando nosotros cosas que tienen relativamente mucho valor español, pero... perdonadme. Ahora. No, señalaba, Tony, que no me preocupa en ese sentido. Es decir, yo creo que al final todo el tema de lo que sea exportar a China no ha habido impagos, incluso es un país que depende muy mucho de su capacidad de nuevo de poder exportar, y yo no estaría preocupado. Sí que recordaba que cuando se hace el tema geográfico en aportación de valor neto, no es muy alto. Es decir, exportamos mucho, pero hay muchísimas cosas que necesitan input de China, con lo cual en valor añadido neto no es tanto, ¿no? Pensar que lo que más contribuye y más avanza, ¿no?, en este proceso que decía de valor neto, pues básicamente son las exportaciones españolas de TIC y electrónica, ¿no? Y en eso hay bastante poco exportación española a China. No sé si era el cariz de tu pregunta, y respecto a lo de la regionalización, también depende de lo que crezca, ¿no? Es decir, si Europa crece y se está recuperando del COVID, lógicamente durante un periodo de tiempo pues tienen menos inflación y estás ganando cuota de mercado en Europa. Si uno mira la especialización de lo que está explicando el comercio exterior español, es cierto que en lo que nosotros nos estamos especializando de nuestras exportaciones, yo creo que va a ganar peso la OCDE. No en los bienes, porque si exportábamos coches a Argelia y ahora no se puede, pues jolín, ahí hay un golpe ya a los emergentes. Si China ha estado en el 20 y sobre todo ahora en el 22 con el COVID, hay muchas cosas que no se han podido exportar, ¿no? Pero repito que conforme uno va viendo que lo que más valor añadido tiene y lo que más crece, pues en servicios turísticos y no turísticos, ahí el sesgo es muy de Unión Europea, ¿no? Y como estos son los que han crecido, pues se ve como que nos hemos, entre comillas, especializado más en Europa. Si hubiera crecido mucho más los países emergentes, pues hubiéramos visto que los bienes de equipo pues hubieran aumentado, pero una parte de lo que no ha aumentado tiene que ver con el crecimiento diferencial. Dice, vale, es que la Unión Europea no crece mucho en 2022. Digo, no, la parte final no creció, pero lo que es el comercio internacional y el consumo de determinados servicios sí que ha crecido durante todo el 2022, menos en el último trimestre. Entonces, la regionalización muchas veces es consecuencia de muchos factores, y uno es para mí el crecimiento en el resto del mundo, y dos, a mí lo de China no me preocupa. Es más, yo creo que sería bueno decirle a los chinos, oiga, ustedes son los que están exportando aquí muchísimo y no incorporamos valor añadido, y eso es lo que los americanos quieren hacer con los chinos, ¿no? Bien, gracias, Antonio. Una última cuestión y damos paso al coloquio. Si queréis hacer alguna pregunta, ponerla por el chat, ¿no?, para ir de esto. Miguel, muy rápidamente, las estadísticas de exportación española lo que indican es que está muy concentrada la exportación en muy pocas empresas, ¿no? De hecho, los 1000 mayores exportadores
aglutinan 2/3 partes de la exportación. Y eso es así desde hace 20 y tantos años. ¿Qué explicación tiene esto y qué riesgos entraña? Está silenciado, Miguel. Perdón. Sí. Pues bueno, o sea, los riesgos siempre son importantes, o sea, siempre es importante, como ya lo comentaba antes Antonio y Silvia, en el sentido de que concentrar siempre algo en unas pocas cestas, pues hombre, si se te caen los huevos, si se te cae la cesta y tienes todos los huevos ahí, pues se te rompe todos los huevos, ¿no? Entonces, es importante la diversificación, y para tener esa diversificación entendemos nosotros que el problema de la economía española es que no tiene más empresas relativamente grandes, ¿no? Muy probablemente, pues en muchos de estos foros se ha discutido estos problemas que tiene la empresa española para crecer. El crecimiento está muy correlacionado con la exportación. Yo siempre pongo el ejemplo dentro de España. El País Vasco tiene 6 empresas exportadoras por cada 1.000 habitantes. Extremadura tiene una empresa exportadora por cada 1.000 habitantes, y eso se correlaciona con el hecho de que las empresas de más de 50 trabajadores pues tienen una participación superior o el doble que la que tienen en el tejido productivo extremeño, ¿no? Entonces, aquí el tema es cómo podemos hacer que las empresas crezcan. Y entiendo aquí, para no extenderme mucho, hay factores muy específicos que creo que son importantes. La falta de competencia que vemos en algunos mercados en España, sobre todo en el sector servicios, y que hace que el coste de las empresas que los costes de las empresas españolas sean relativamente más elevados de lo que deberían, la sobreregulación, todos estos cambios en ciertos mercados que se produce con las distintas regulaciones a nivel de comunidad autónoma. Esto nuevamente supone sobrecostes importantes que hacen que muchas empresas no puedan crecer y no puedan, por lo tanto, acceder a estos nuevos mercados, discontinuidades, estas regulaciones o estos impuestos que dependen del tamaño de las empresas. Obviamente que eso también desincentiva los subsidios, imposición negativa, que también dependen en una discontinuidad, en que llegues a 50 trabajadores y de ahí ya no puedas obtener el subsidio. Pues muy probablemente nos tenemos que replantear el diseño de este tipo de ayudas hacia la producción, exportación, contratación, y sobre todo el tema del capital humano. Tenemos un problema de capital humano tanto en los trabajadores, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el número de vacantes en la economía, en un entorno donde las empresas no logran encontrar exactamente los trabajadores que necesitan para poder crecer. Y luego, por otro lado, de los empresarios, que mucho nos quejamos del capital humano de los trabajadores, pero no tanto de los empresarios. Los empresarios también, muchos de ellos, a lo mejor muchas empresas, pues no tienen ese liderazgo, esa educación financiera, esa capacidad, por ejemplo, para ver hacia adelante. Las empresas familiares no se fusionan entre ellas para tratar de generar economías de escala, para tratar de mejorar su posición dentro de los mercados de compra, y eso también impide que tengamos más empresas exportadoras. Obviamente también los sistemas de financiación, que deben de ser mejores para poder atender desde su crecimiento a las empresas y que no tengan esa falta de capital. En general, lo que vemos es que deberíamos de trabajar mucho más en tratar de hacerles a las empresas más fácil crecer y exportar. Gracias, Miguel. Muy clarito, ¿no? Lo que has dicho. Tenemos una pregunta por el chat y la voy a leer. ¿Es posible compartir las prácticas de rotación y deslealtad de ciertos mercados como el estadounidense
donde es complicado afianzar un share estable que nos consolide como una potencia europea de mayor peso. ¿Alguno de los tres quiere responder rápidamente a esta pregunta? Porque estamos ya cerca del tiempo límite. Antonio, Silvia, Miguel, mercado estadounidense. Sí, no sé si entiendo bien la pregunta, pero en términos de esto de deslealtad, yo creo que lo mencionaba la profesora Iranzo con el Inflation Reduction Act. Esto Sí. puede ser un problema importante para deslocalizar parte de la producción que se realiza en Europa. Puede ser un problema de competitividad para las empresas. Obviamente, el no tener un mismo tesoro, el no tener un mismo plan, pues limita mucho la acción de las empresas españolas. Puede ser, por ejemplo, que algunos países, al tener una mayor capacidad fiscal, puedan impulsar mejor o con más intensidad a sus empresas y, por lo tanto, pues ahí generar desequilibrios en el mercado interno europeo y, aparte, pues dejar todavía peor a las empresas españolas frente a los Estados Unidos. Este es uno de los retos que vamos a tener durante los próximos años, que competir en este entorno donde las empresas americanas pues van a recibir estos fondos de manera intensa, ¿no? Sí, efectivamente es uno de los temas que más se está hablando ahora de posible competencia, es decir, alterar las reglas del juego por parte de Estados Unidos en detrimento de lo que pueda ser las empresas europeas, que tendrían que deslocalizarse para ir a Estados Unidos para beneficiarse de toda esa montaña de subsidios y de incentivos en ciertos sectores. De hecho, acaba de estar, como sabéis, la presidenta de la Comisión Europea en Washington para hablar sobre esto y ver qué se puede hacer, ¿no? Para no entablar una guerra comercial, ¿no? Bueno, y ya para terminar, me gustaría pedirle a Enrique Fanjul que nos haga un pequeño resumen, ¿no? de una valoración de lo que han comentado los tres panelistas. Enrique, rápidamente, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Se han mencionado muchos temas muy interesantes. La verdad es que, Antonio, tú has ido un poco resumiendo después de cada intervención. Yo creo que has ido resumiendo muy bien lo tratado. Yo voy a mencionar 2 o 3 puntos que me parecen interesantes a modo de conclusión, muy relacionados con lo que se ha comentado ahora. Voy a intentar hacerlo en 4 o 5 minutos, ¿no? Yo creo que está claro el primer punto, yo diría, es decir, está claro que, bueno, que nos enfrentamos a un marco de incertidumbres. Se ha mencionado aquí el caso de Argelia, se ha mencionado el caso de Turquía, se ha hablado de China, aunque quizá ahí no se han mencionado suficientemente, entiendo yo, algunos riesgos a los que nos podemos enfrentar en el futuro, ¿no? Es decir, no estoy hablando ya de la guerra en Taiwán, etcétera, en fin, cuyas consecuencias serían claramente catastróficas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tema que a mí ya me lo han planteado un par de veces en los últimos días, ¿no? ¿Qué pasaría si China, por ejemplo, empieza mañana a suministrar armas a Rusia para su guerra en Ucrania? Bueno, yo creo que eso desencadenaría sanciones por parte de la Unión Europea y eso tendría repercusiones sobre el comercio, ¿no? Bueno, tenemos incertidumbres no solamente geopolíticas, tenemos la incertidumbre también de la situación económica general, ¿no? Parecía que estaba mejorando ligeramente la situación económica general, la coyuntura económica, de la cual depende lógicamente mucho nuestro sector exterior, ¿no? Pero ahí sigue habiendo incertidumbres importantes, como se ha puesto de relieve con la crisis financiera de estos últimos días, ¿no? Un segundo punto que a mí me parece muy importante mencionar, y sobre todo que quizá mucha gente no lo conozca, me parece que es un estudio que acabo de ver, que se acaba de publicar, muy interesante. DHL publica regularmente cada 2 años un Global Connectedness Index, es decir, un índice de conectividad global, ¿no? Y se acaba de publicar hace un par de días la última edición, ¿no? Y el dato significativo es que, bueno, a pesar de que en estos últimos tiempos se había hablado mucho de desglobalización, etcétera, ¿no? Los resultados de este estudio, que elaboran profesores de la Stern Business School de Nueva York, es que la globalización sigue gozando de buena salud. La globalización
ha seguido avanzando, es decir, ellos calculan un índice de globalización por países y global para todo el mundo, considerando 4 componentes fundamentales: comercio, flujos de comercio, flujos de capital, flujos de información y flujos de personas, ¿no? Y la conclusión a la que llegan es que en 2022 el índice global de conectividad ha aumentado. Llegan a otras conclusiones también que son interesantes, como que no ha habido un aumento en la regionalización del comercio, que tampoco parece aparentemente que se estén configurando bloques económicos y bloques comerciales, ¿no? Bueno, y digamos la conclusión es que el proceso de globalización del mundo continúa adelante a pesar de todas las vicisitudes que ha registrado en los últimos tiempos. Y eso, en última instancia, yo creo que se explica por un factor fundamental, que es que la globalización es positiva, que el comercio internacional, los intercambios son positivos para promover el crecimiento, para promover el bienestar, etcétera, ¿no? Y luego ya el tercer y último punto que yo mencionaría, de la conclusión que se deriva también de lo que se ha hablado en la sesión y de lo que decía anteriormente, es que, bueno, está claro que hay que hacer un esfuerzo por parte de las empresas y la administración en función de esas incertidumbres que existen, ¿no? Es decir, hay que hacer un esfuerzo de análisis, hay que hacer un esfuerzo y que hay que reforzar los sistemas de inteligencia para la internacionalización, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para analizar, bueno, qué posibles implicaciones puede tener la postura de China en Ucrania, la situación en Turquía, etcétera, ¿no? Y que a nivel tanto de empresas como de la administración, bueno, hay que hacer un ejercicio constante de evaluación de las estrategias geográficas, que podríamos llamar las estrategias geográficas de internacionalización. Hemos estado hablando de los PASE, hemos estado hablando de la Unión Europea, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo para bueno, identificar los segmentos críticos en las cadenas de suministro y en las cadenas y en las ventas y en también en las cadenas de venta de las empresas y de los países. Hay que hacer un esfuerzo para analizar los riesgos a los que se enfrentan esas cadenas y, en tercer lugar, hay que estudiar cómo mitigar esos riesgos, ¿no? Yo creo que la situación, la evolución tan fluida que hemos tenido en los 2 últimos años avala la necesidad de que tanto a nivel de la administración como a nivel de las empresas se refuercen los sistemas de análisis, de inteligencia y se haga un esfuerzo, digamos, un poco permanente de evaluación, digamos, de la situación del comercio internacional, de las cadenas de suministro, de los mercados, etcétera. Y con esto termino, no me quiero prolongar más. Antonio, te devuelvo la palabra. Gracias, Enrique, por el resumen y por los comentarios finales. Pues nada, quería dar las gracias a Miguel Cardoso, a Silvia Iranzo y a Antonio Merino por haber participado en el webinario este, que yo creo que ha sido bastante interesante y hay dos datos, ¿no?, que lo ratifican, ¿no? Uno es que además es una cosa que no suele ocurrir habitualmente, y es que prácticamente todos los que se han conectado han permanecido conectados durante la hora y cuarto y un poquito más larga que ha durado el webinario este, y luego el número total de personas que se han apuntado al webinario, que también lo que indica es que, bueno, pues que es un tema que despierta interés, con lo cual, pues gracias a los tres por participar, a Enrique de Iberglobal, ¿no?, por hacer conjuntamente con nosotros, con el Club de Exportadores, estos webinarios, y a todos los participantes por haber participado, que espero que os haya resultado interesante. Y espero bueno, que organicemos otro relativamente pronto, con lo cual pues ya os avisaremos para el siguiente webinario. Gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Encantado. Hasta luego. Hasta pronto.